El sol de la mañana salía sobre New Haven como lo había hecho durante los últimos 50 años. El pequeño mundo agrícola estaba en paz. Niños de diferentes razas alienígenas jugaban juntos en las calles. Los granjeros humanos trabajaban codo con altos altares azules y pequeños Coryx peludos. Así era como la galaxia podía ser cuando la gente trabajaba junta. Sarah Chun estaba sentada en su oficina en la estación espacial sobre New Haven. Era la principal diplomática de la Tierra en esta parte de la galaxia. Su trabajo era asegurarse de que humanos y alienígenas se llevaran bien. Le gustaba este trabajo. Le gustaba ver cómo diferentes especies se hacían amigas. Su dispositivo de comunicación sonó. Un mensaje llegaba del Imperio Ceprian. Sarah frunció el ceño. El Imperio siempre estaba causando problemas. Querían controlar cada vez más espacio. No les importaba quién saliera herido. El mensaje era del mismísimo canciller Vex Collar. Esto era extraño. ¿Por qué el líder del Imperio le enviaría un mensaje directamente? Sarah abrió el archivo. Diplomática humana, comenzaba el mensaje. La voz de Vex Collar era fría y cortante. Tu gente ha construido asentamientos ilegales en el espacio que pertenece al Imperio. Te hemos dicho muchas veces que te vayas. No nos escuchaste. Ahora verás lo que pasa cuando ignoramos al Imperio. El corazón de Sarah empezó a latir más rápido. ¿Qué quería decir? New Haven no estaba en el espacio del Imperio. El Consejo Galáctico había dicho que era territorio libre. Todos estaban de acuerdo en ese punto. El mensaje continuó. En este momento, nuestras naves de guerra se dirigen hacia tu pequeño mundo agrícola. Mostraremos a la galaxia lo que le sucede a quienes se cruzan con el Imperio Ceprian. Es tu culpa, humano. Recuérdalo. Sarah se levantó de un salto de la silla. Intentó llamar a las naves de defensa de New Haven. No hubo respuesta. Intentó llamar a los líderes de la colonia en el planeta. No hubo respuesta. Le temblaban las manos al llamar a la línea de emergencia. Soy el embajador Chun. Tenemos un problema. El Imperio está atacando New Haven. Repito, el Imperio está atacando New Haven. La respuesta llegó rápidamente. Señora, estamos viendo naves del Imperio saliendo del espacio de salto. 12 cruceros pesados. No responden a nuestras llamadas. Sarah corrió hacia la ventana de su oficina. Podía ver el planeta abajo, verde y hermoso. En algún lugar, su amigo Marcus enseñaba a niños extraterrestres a cultivar vegetales terrestres. La DRA. Kila dirigía su clínica médica, donde ayudaba a cualquiera que necesitara atención, sin importar su especie. ¿Pueden nuestras naves detenerlas?, preguntó Sarah. No, señora. Solo tenemos 2 naves de patrulla aquí. Las naves del Imperio son demasiado fuertes. Sarah se sintió mal. ¿Cuánto tardarán en llegar al planeta? 10 minutos, señora. Sarah tomó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje de emergencia a la Tierra. Luego envió otro al Consejo Galáctico. Luego intentó llamar a todos los que se le ocurrieron. Tal vez alguien pudiera ayudar. Tal vez alguien pudiera detener esto. Pero sabía que era demasiado tarde. Las naves del Imperio alcanzaron la órbita de New Haven. Formaron un círculo alrededor del planeta como lobos hambrientos. Un animal herido. Sarah observó por su telescopio cómo las naves apuntaban sus armas hacia el planeta. Intentó una vez más llamar a las naves del Imperio. Soy la embajadora Sarah Chun de la Tierra. New Haven es una colonia pacífica. Hay familias ahí abajo. Niños, por favor, no hagan esto. La voz del canciller Vex Collar llegó por el altavoz. Deberías haberlo pensado antes de construir en nuestra tierra, humano. Esta no es tu tierra. Sarah gritó. El Consejo Galáctico dijo, el Consejo Galáctico no significa nada para nosotros. Tomamos lo que queremos. Nos quedamos con lo que tomamos. Así es el Imperio. Sarah observó con horror cómo las naves del Imperio comenzaban a disparar. Brillantes rayos de energía de plasma descendieron del espacio. Donde impactaron el planeta, todo se convirtió en fuego y humo. Las granjas ardieron, los pueblos ardieron, las escuelas y los hospitales ardieron. El ataque se prolongó durante 6 horas. Las naves del Imperio dispararon una y otra vez. No les importó que la gente corriera y gritara abajo. No les importó que los niños lloraran por sus padres. Simplemente siguieron disparando hasta que nada se movió en el planeta. Cuando terminó, Nuevo Refugio estaba muerto.
El mundo verde ahora era marrón y negro. Humo se elevaba de 1 millón de incendios. 200.000 personas habían desaparecido. Humanos, alarianos, cororicos y otras 9 especies. Todos muertos. Dot. Sara se sentó en su silla y lloró. Nunca se había sentido tan impotente. Nunca se había sentido tan enojada. Dot. Su dispositivo de comunicación volvió a sonar. Otro mensaje del canciller Bexker. Espero que hayas disfrutado del espectáculo, humano. Esto es lo que sucede cuando las especies inferiores olvidan su lugar. Dile a tu gobierno terrestre que el Imperio ha reclamado este sistema. Cualquier humano que se encuentre aquí será asesinado en el acto. Sara se secó las lágrimas. Miró hacia el planeta en llamas. Sus amigos estaban allí abajo, en algún lugar. Marcus nunca enseñaría a otro niño a cultivar la diarrea. Kela nunca curaría a otro paciente. Algo más crecía dentro de Sara. Algo frío y duro. El Imperio. Creyó haber ganado. Creyó haber escapado. Los humanos se enfurecieron. Pensaron que esto haría que la Tierra se calmara. Estaban muy equivocados. Sara empezó a hacer llamadas. Esta vez no para pedir ayuda, ni para pedir clemencia. Llamó a los líderes militares de la Tierra. Llamó al presidente. Llamó a todos los que importaban. Mataron civiles, decía en cada llamada. Mataron niños. Dijeron que era para darnos una lección. Dijeron que somos una especie inferior. Cada persona a la que llamó tuvo la misma reacción. Primero conmoción, luego ira, luego algo más. Algo que hizo que Sara se sintiera mejor por primera vez desde el ataque. Iban a hacer pagar al Imperio por esto. Las naves del Imperio abandonaron la órbita de New Haven 3 horas después. Saltaron de vuelta al espacio del Imperio, probablemente para celebrar su victoria. El canciller Bex Collar probablemente estaba muy contento consigo mismo. Sara miró el mundo muerto una vez más. Luego empezó a empacar sus cosas. Iba a volver a la Tierra. Había trabajo que hacer. El Imperio Ceprian acababa de cometer el mayor error de su larga historia. Atacaron a personas inocentes para demostrar su poder. Mataron a niños para demostrar su poder. Llamaron a los humanos una especie inferior. Dot. Pronto aprenderían lo que realmente eran los humanos. Pronto aprenderían que algunos límites nunca deben cruzarse. Pronto aprenderían que el pequeño mundo azul que habían ignorado durante tanto tiempo estaba a punto de cambiar su galaxia para siempre. El Imperio pensó que le había dado una lección a la Tierra. En cambio, le había enseñado a la Tierra quiénes eran sus verdaderos enemigos, y la Tierra era una muy buena estudiante. El presidente Marcus Webb estaba en el despacho oval mirando las fotos de New Haven. La foto mostraba ciudades quemadas y granjas derretidas. Mostraban el lugar donde solía haber una escuela. Ahora era solo un agujero negro en el suelo. Dot. Sarah Chon estaba sentada frente a él. Había volado de regreso a la Tierra tan rápido como pudo. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su voz era firme al hablar. Lo hicieron para enviar un mensaje, señor presidente. El canciller Bex Collar dijo que necesitábamos aprender cuál era nuestro lugar. Nos llamó una especie inferior. El presidente Webb guardó silencio durante mucho tiempo. Era conocido como un hombre pacífico. Siempre intentaba resolver los problemas con palabras, no con armas. Pero algunas cosas no se podían resolver con palabras. ¿Cuántos murieron?, preguntó. 200.000. Aproximadamente la mitad eran humanos. El resto pertenecía a 12 especies alienígenas diferentes, incluyendo 800 niños. El presidente cerró los ojos. 800 niños. El Imperio había matado a 800 niños para demostrar su punto. ¿Qué dicen nuestros aliados? Sara negó con la cabeza. La mayoría están asustados. El Imperio es demasiado fuerte. No quieren que el canciller Bex Collar se enfade con ellos también. Y el Consejo Galáctico se reunirá. Hablarán y hablarán y hablarán. Quizás dentro de un año voten para decir que el Imperio se equivocó, pero no harán nada real. El presidente Webb se acercó a la ventana. Afuera, veía niños jugando en el parque. Niños humanos que estaban a salvo porque la Tierra era lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Pero los niños de New Haven no habían estado a salvo, y ahora se habían ido. Se volvió hacia Sara. Concierta una reunión con los jefes del Estado Mayor Conjunto. Consígueme a los directores de todas nuestras empresas tecnológicas. Y Sara, sí, señor.
Envía un mensaje a todos los diplomáticos humanos de la galaxia. Todos regresan a casa ahora mismo. Sara parecía confundida. Señor, ¿todos? ¿Incluso del espacio, amigo? Todo. Y Sara, diles que guarden silencio sobre el motivo de su partida. Solo diles que los han llamado a casa para reuniones. 3 días después, algo extraño comenzó a suceder en toda la galaxia. Los diplomáticos humanos hicieron las maletas y se fueron. Las naves comerciales humanas terminaron sus asuntos y regresaron a casa. Los turistas humanos acortaron sus viajes. Al principio, nadie se dio cuenta. Los humanos eran solo una pequeña parte de la galaxia. Controlaban menos del 3% de todo el espacio. La mayoría de los extraterrestres los consideraban inteligentes pero débiles. Bueno para crear cosas, pero sin importancia a largo plazo. El canciller Vex Coller escuchó informes sobre humanos que abandonaban su espacio. Se rió. Mira, les dimos una lección. Ahora saben que no deben meterse con el imperio. Su asesor militar, el general Zemurin, no estaba tan seguro. Señor, se van de todas partes, no solo de nuestro espacio. Incluso de sistemas remotos. ¿Y qué? Quizás ahora nos tengan miedo. Bien. El miedo hace a la gente inteligente. Pero el general Zane ya había luchado contra humanos. No corrían cuando tenían miedo. Se quedaban muy callados cuando planeaban algo. En la Tierra, el presidente Webb estaba en el estudio de televisión más grande del mundo. Pero este mensaje no solo llegaría a la Tierra. Iría a todos los planetas de la galaxia, a todas las estaciones espaciales, a todas las naves. El presidente nunca había usado el sistema de transmisión galáctica de emergencia. Se suponía que debía usarse para desastres mayores o invasiones alienígenas, pero esto cumplía los requisitos. Esto era un desastre, y los alienígenas habían invadido un mundo humano. Mis compañeros, comenzó el presidente Webb. Su voz era tranquila, pero todos los que observaban podían oír el acero que se escondía bajo sus pies. Hace 3 días, el Imperio Ceprian atacó el pacífico mundo de Nueva Refugio. Mataron a 200.000 personas inocentes, hombres, mujeres y niños de 13 especies diferentes. A lo largo de la galaxia, los seres dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Esto era inusual. Los humanos solían hablar a través de diplomáticos y comités. Su presidente casi nunca hablaba directamente con otras especies. El imperio dice que hicieron esto para enseñarnos nuestro lugar. Dicen que somos una especie inferior. Dicen que deberíamos tenerles miedo. El presidente Webb hizo una pausa. Detrás de él estaban las banderas de las naciones de la Tierra y el símbolo del lugar de la humanidad en la galaxia. Hoy estoy aquí para decirle al imperio y a todos los demás exactamente cuál es el verdadero lugar de la humanidad. El canciller Vex Coller estaba cenando cuando su oficial de comunicaciones irrumpió en su comedor privado. Señor, necesita ver esto. El presidente humano está dando algún tipo de discurso. Así que llore por sus granjeros muertos. No cambia nada. Señor, está transmitiendo a toda la galaxia. Todos los planetas están recibiendo este mensaje. Vexar levantó la vista de su comida. Eso era extraño y caro. Las transmisiones galácticas costaban millones de créditos. ¿Por qué la Tierra gastaría tanto dinero en un discurso? Ponlo en la pantalla, ordenó. La imagen del presidente Webb apareció en la pared. Seguía hablando. Con efecto inmediato, la Tierra impone una prohibición total al Imperio Ceporano. Ningún humano comerciará con ellos. Ninguna tecnología humana les servirá. Ningún humano les hablará ni les ayudará de ninguna manera. Vex Coller resopló. ¿Se supone que eso debe asustarnos? Pero el presidente no había terminado. Además, cualquier gobierno, empresa o individuo que continúe haciendo negocios con el imperio también será expulsado de todo el espacio humano y de toda tecnología humana. Elijan con cuidado. Pueden comerciar con el imperio o con nosotros, pero no pueden hacer ambas cosas. Vexcale estaba prestando atención. El presidente humano le estaba pidiendo a toda la galaxia que eligiera bando. Eso fue un ... negrita. Probablemente estúpido, pero audaz. El imperio cree que la fuerza hace la ley. Creen que matar inocentes los hace fuertes. Creen que el miedo es un buen maestro. El presidente Webb se acercó a la cámara. Su mirada era dura y fría. Hoy aprenderán sobre un tipo diferente de fuerza. Hoy aprenderán que algunas lecciones cuestan más que otras. Y hoy aprenderán que cuando cruzas ciertas líneas no hay vuelta atrás.
La transmisión terminó por un momento. Bex Collar se quedó en silencio. Luego se echó a reír. ¿Es eso? ¿Es esa su gran amenaza? Van a dejar de vendernos cosas. Rió con más fuerza. Somos el Imperio. Tomamos lo que queremos. Si necesitamos tecnología humana, simplemente la tomaremos. Pero el general Zig Morin no se reía. Estaba pensando en todas las cosas hechas por el hombre en el Imperio. Los motores más rápidos que la luz que permitían a sus naves saltar entre estrellas. Las computadoras médicas que mantenían a su gente sana. Los comunicadores cuánticos que les permitían comunicarse a través de la galaxia al instante. Señor, dijo lentamente. ¿Y si pudieran apagar esas cosas? Bexar dejó de reír. Apágalos. Eso es imposible. Una vez que vendes algo, ya no puedes controlarlo. La tecnología humana es diferente, señor. Todo está conectado. Usan algo llamado claves de cifrado cuántico. Si querían escribir comillas dobles, las luces de la habitación parpadeaban. Luego, la pantalla de la pared se apagó. Entonces, el comunicador personal de Bex Collar dejó de funcionar. En todo el Imperio, ocurría lo mismo. Los dispositivos creados por humanos se apagaban uno a uno. Las claves cuánticas que los hacían funcionar se apagaban desde la Tierra. Bex Collar se levantó tan rápido que tiró su silla. Intentó llamar a los comandantes de su nave. Su comunicador estaba muerto. Intentó usar la pantalla de la pared para contactar con sus generales. Nada. ¿Cómo es posible?, gritó. El rostro del general Zean estaba pálido. Señor, creo que hemos cometido un grave error. Fuera del palacio, los ciudadanos del Imperio empezaban a entrar en pánico. Sus coches no arrancaban. Sus ordenadores se apagaban. Sus teléfonos no funcionaban. Punto en el espacio. La poderosa flota del Imperio estaba descubriendo lo mismo. Nave tras nave encontraban sus motores de salto fallando. Sus sistemas de armas se desconectaban. Su soporte vital estaba cambiando a energía de emergencia. El canciller Bex Collar había querido enseñar a la humanidad una lección sobre el poder. En cambio, estaba a punto de aprender. Una lección para él mismo. A veces el arma más poderosa no es la que destruye. A veces el arma más poderosa es la que todos necesitan para vivir. Los primeros informes llegaron desde el borde exterior del espacio del Imperio. El capitán Hex Bulan, del crucero imperial Colmillo de Acero, intentaba averiguar por qué su nave no se movía. Informe de ingeniería. Gritó en su comunicador. Señor, el motor de salto está completamente muerto. El núcleo cuántico no muestra ninguna lectura de energía. Es como si alguien lo hubiera apagado. El capitán Hex Bulan llevaba 30 años en la Armada del Imperio. Había visto naves averiarse antes, pero esto era diferente. Todo lo que la humanidad hacía en su nave había dejado de funcionar exactamente al mismo tiempo. ¿Qué hay de los sistemas de respaldo? También están caídos, señor. La computadora de navegación, el equipo de la enfermería, incluso los procesadores de alimentos. Si tiene partes humanas, está muerto. Llegaban informes similares de toda la flota del Imperio. El almirante Tox Karan, el principal líder militar del Imperio, se encontraba en su centro de mando en el mundo capital. La mitad de las pantallas a su alrededor estaban oscuras. Las que aún funcionaban mostraban el mismo mensaje una y otra vez. Comando de flota. Aquí la nave 427. Estamos varados. Repito, estamos varados. ¿Cuántas naves están afectadas?, preguntó el almirante Toscaran. Su ayudante miró una lista en papel. Tenían que usar papel ahora porque las computadoras no funcionaban. Todas, señor. Todas las naves de la flota tienen tecnología humana. La mayoría no pueden moverse. Las que pueden moverse usan cohetes químicos y tardarán meses en llegar a ninguna parte. El almirante Toxarin sintió náuseas. El Imperio tenía la flota más grande de la galaxia. 50.000 naves de guerra. Y ahora la mayoría eran chatarra flotante. Pero los problemas no solo eran militares. En el planeta natal del Imperio, los hospitales se estaban quedando sin energía. El equipo médico artificial dejaba de funcionar. Las personas que necesitaban máquinas especiales para sobrevivir empezaban a morir. La DRA. Belcanos corría por los pasillos del hospital más grande del planeta. Necesitamos trasladar a todos los pacientes críticos al ala vieja, gritó a su personal. Los respiradores y las máquinas cardíacas humanas están todos en ED.
Doctor, no tenemos suficiente equipo viejo para todos. Una enfermera respondió, Dot, la doctora. Belcano sabía lo que eso significaba. Iban a tener que elegir quién vivía y quién moría. Y todo porque el Imperio había decidido matar niños en una granja. La noticia se extendía rápidamente por toda la galaxia. Al principio, la mayoría de la gente no entendía lo que estaba sucediendo. Los humanos eran una pequeña parte de la sociedad galáctica. ¿Cómo podían causar tantos problemas simplemente marchándose? Entonces empezaron a llegar las cifras comerciales. En el planeta Nexus Prime, el mayor centro comercial de la galaxia, el príncipe mercante Yelin revisaba informes sin sentido. 17 importantes compañías navieras habían interrumpido todos sus negocios con el Imperio de la noche a la mañana. Los precios de los alimentos subían. Los precios de la tecnología se disparaban. Esto no puede ser cierto, le dijo a su asistente. Los humanos solo controlan el 3% del espacio galáctico. ¿Cómo puede la prohibición del Imperio causar tanto caos? Su asistente, un joven Alarion llamado Kejin, había estado estudiando las cifras. Señor, creo que el problema es mayor de lo que pensábamos. Los humanos no solo controlan el 3% del espacio. Fabrican alrededor del 40% de toda la tecnología de la galaxia. Y el Turín la miró fijamente. Eso es imposible. Mire el registro de envíos, señor. Las empresas humanas fabrican los motores de salto para la mayoría de las naves espaciales. Las fábricas humanas fabrican el equipo médico para la mayoría de los hospitales. Los programadores humanos escriben el software para la mayoría de las computadoras. Lo han estado haciendo durante tanto tiempo que todos olvidaron su importancia. En el pacífico mundo de Alier 7, la presidenta Hex Marion se enfrentaba al mismo problema. Su planeta dependía de suministros médicos humanos para tratar una enfermedad que solo afectaba a los altarianos. Sin esos suministros, miles de sus habitantes morirían. ¿Podemos fabricar la medicina nosotros mismos?, le preguntó a su asesor científico. Señora, lo intentamos hace 50 años. Era demasiado caro y tardaba demasiado. Las fábricas humanas pueden producirlo 10 veces más rápido y barato. Por eso compramos. La presidenta Hex Marion tenía que tomar una decisión. Podía seguir comerciando con el Imperio y dejar morir a su gente, o podía cortar lazos con el Imperio y salvar a su gente. Dot. No era una decisión difícil. Envía un mensaje a la Tierra, ordenó. Díganles que Alire 7 termina oficialmente todo contacto comercial y diplomático con el Imperio Ceprian. Las mismas conversaciones se estaban dando en cientos de mundos. La República Corben había construido toda su flota de guerra utilizando motores de salto humanos. Sin piezas de repuesto, sus naves quedarían en tierra en unos meses. La hegemonía de Voss dependía de los comunicadores cuánticos humanos para mantener unido su imperio. Sin ellos, tardaría años en enviar mensajes entre sus mundos. La Alianza de Mundos Libres utilizaba computadoras médicas humanas para tratar a pacientes de 30 especies diferentes. Esas computadoras ya estaban empezando a fallar. Uno a uno, los gobiernos de toda la galaxia comenzaron a tomar la misma decisión. Enviaron mensajes a la Tierra, prometiendo cortar todos los lazos con el Imperio. Suplicaron tecnología humana para empezó a funcionar de nuevo. Y lenta y silenciosamente, lo hizo. Los dispositivos creados por humanos en el espacio amigable volvieron a estar en línea. Las llaves cuánticas se reactivaron. El comercio se reanudó, Dot. Pero en el espacio del Imperio, nada cambió. Las luces permanecieron apagadas. Las naves permanecieron en tierra. El equipo médico permaneció en silencio. Dot. El canciller. Vex. Collar estaba sentado en su oficina, iluminada con velas porque los sistemas de energía creados por humanos no funcionaban. Sus oficiales de comunicaciones tuvieron que enviar mensajes a pie porque ya no funcionaba nada electrónico. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así? Le preguntó al general Zane. Nuestra producción de alimentos ha disminuido. Y 60% sin las granjas automatizadas. Nuestro sistema médico está fallando. Nuestra flota está prácticamente indefensa. Y señor, nuestra gente está empezando a hacerse preguntas. Vexayer sabía lo que eso significaba. Rebelión. Su propia gente empezaba a culparlo por este desastre. ¿Y nuestros aliados? Seguramente algunas especies seguirán comerciando con nosotros. El general Zekemin le entregó un informe en papel. Señor, hemos perdido contacto con la mayoría de nuestros aliados.
Los pocos con los que aún podemos comunicarnos han roto sus tratados con nosotros. Tienen más miedo de perder tecnología humana que de enojarnos. Pero somos el Imperio. Hemos gobernado esta parte de la galaxia durante 1000 años. Sí, señor. Pero la gobernamos usando naves, armas y computadoras hechas por humanos. Sin esas cosas, el general Zane no necesitaba terminar. Sin esas cosas, el Imperio era solo otro grupo de planetas con tecnología antigua y grandes sueños. En toda la galaxia, el mensaje era claro. Se podía comerciar con el Imperio o con la humanidad. Pero no se podían hacer ambas cosas. Y cuando se veían obligados a elegir, casi todos elegían la humanidad. El Imperio creía que los humanos eran débiles porque no conquistaban mundos con ejércitos. Pero los humanos habían hecho algo mucho más inteligente. Se habían hecho necesarios. Habían construido la tecnología que todos necesitaban para vivir, Dot. Y ahora el Imperio estaba aprendiendo lo que sucedía cuando te convertías en enemigo de quienes construían tu mundo. Dot, en tan solo 2 semanas. El poderoso Imperio Cepriano había pasado de ser una de las potencias más poderosas de la galaxia a estar completamente solo. Sus naves no podían volar. Sus computadoras no funcionaban. Sus aliados los habían abandonado. Todo porque habían decidido matar a niños inocentes para demostrar su valía. El canciller Vex Collar empezaba a comprender que el Imperio había cometido un grave error. Pero aún no entendía la magnitud real de ese error. Esa lección aún estaba por llegar. Habían pasado 6 meses desde que comenzó la prohibición de la Tierra. El Imperio Jeffreano moría lentamente como una bestia gigante sangrando por 1000 pequeños cortes. En Cepr Prime, la capital del Imperio, la gente hacía largas filas para obtener comida. Las granjas automatizadas que habían alimentado a miles de millones de personas permanecían en silencio sin computadoras artificiales que las controlaran. El Imperio tuvo que volver a las antiguas formas de cultivar alimentos, pero habían olvidado cómo hacerlo eficientemente. La DRA. Belcanos caminaba por su hospital con ojos cansados. La mitad de las camas estaban vacías, no porque la gente estuviera sana, sino porque no contaban con equipo funcional para tratar a los enfermos. La otra mitad albergaba pacientes que morían de enfermedades que podrían haberse curado fácilmente con tecnología médica humana. Doctora, la llamó una enfermera. La niña de la habitación 12 vuelve a preguntar por su madre. La DRA. Belcanos cerró los hoyos. La madre de la niña había fallecido la semana pasada cuando su máquina cardíaca artificial dejó de funcionar. No había repuestos. Nunca lo sabría. Dígale que su madre está durmiendo, dijo la doctora en voz baja. Y dele un poco del viejo analgésico. No es muy bueno, pero es todo lo que tenemos. La poderosa flota del Imperio estaba aún peor. El almirante Tox Kuran ahora comandaba 50.000 naves que apenas podían moverse. La mayoría usaban cohetes químicos que tardaban meses en viajar entre planetas. Otras estaban completamente varadas, esperando naves de rescate que nunca llegaron. El almirante, su ayudante, informó: hemos perdido contacto con las colonias exteriores. Sin comunicadores cuánticos, tarda demasiado en enviar mensajes. Algunos ni siquiera saben lo que está pasando. La almirante Tox Karen miró el mapa estelar en la pared. Los marcadores rojos mostraban todos los lugares donde las naves del Imperio estaban varadas. Los marcadores amarillos mostraban las colonias que habían quedado en silencio. Los marcadores verdes mostraban los pocos lugares a los que aún podían llegar. No quedaba mucho verde. Señor, la ayuda continuaba, pero también recibían informes de rebelión en los sistemas exteriores. Algunas colonias están declarando su independencia. Otras están pidiendo unirse a diferentes gobiernos. La almirante no se sorprendió. Sin la flota que las protegiera, las colonias exteriores eran blancos fáciles para los enemigos del Imperio. Y sin comercio ni comunicaciones, no tenían ninguna razón para quedarse. Leales a un gobierno que no podía ayudarlos. Pero el peor problema no era la tecnología ni el ejército. El peor problema era la gente. Los ciudadanos del Imperio estaban enojados. Tenían hambre. Tenían miedo. Y todos sabían a quién culpar. El canciller Vex Collar no había salido de su palacio en semanas. Afuera, los manifestantes se reunían todos los días. Ellos sostenían carteles que decían: acaben con la guerra y hagan las paces con la tierra, y nuestros hijos están muriendo. Los propios asesores del canciller comenzaban a volverse contra él. El ministro Hex Bolon,
quien había sido su amigo durante 20 años, había renunciado la semana pasada. Su carta de despedida fue breve. Has destruido todo lo que construimos. Ya no puedo ser parte de esta locura. Pero Bexcale se negaba a admitir que estaba equivocado. En su mente, todo esto era culpa de la Tierra. Ellos eran los que se negaban a comerciar. Ellos eran los que mataban a inocentes. Ciudadanos del Imperio reteniendo suministros médicos. Ellos eran los monstruos, no él. General Zig Min llamó a su asesor militar. ¿Cuántas naves tenemos que aún puedan luchar? El general parecía incómodo. Señor, tenemos unas 200 naves con armas en funcionamiento, pero se mueven muy lentamente y sus sistemas de puntería son antiguos. No serían muy efectivas contra las defensas modernas. 200 naves, repitió Bexcollar. ¿Es suficiente? ¿Suficiente para qué, señor? Bexcollar se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos, pudo ver a los manifestantes allí reunidos. Señales suficientes para acabar con esto. Si podemos destruir la Tierra, la banda muere con ellos. Su tecnología dejará de funcionar en todas partes. La galaxia tendrá que volver a comerciar con nosotros. El general Zeke Morin sintió un miedo gélido en el estómago. Señor, atacar la Tierra directamente sería un acto de guerra total. Y señor, la Tierra tiene defensas. No sabemos qué tan fuertes son. Sus defensas no importan. No intentamos conquistar la Tierra. Solo necesitamos destruir su gobierno y sus centros tecnológicos. Sin ellos, su prohibición se desmorona. Señor, esto es muy peligroso. ¿Y si fracasamos? Bexcale se giró para mirar a su general. Su mirada era salvaje y desesperada. Ya estamos fracasando, Theon. Morimos lentamente mientras el resto de la galaxia observa. Al menos así, morimos luchando. 3 semanas después, la flota más grande, el Imperio, que aún podía moverse, comenzó su viaje hacia la Tierra. 200 naves, la mayoría de ellas avanzando lentamente con cohetes químicos y viejos motores de fusión. Tardarían 2 meses en llegar al sistema solar. Pero el canciller Bexcollar estaba dispuesto a esperar. Envió un mensaje por delante de la flota, no a la Tierra, sino a la galaxia. Gente de la galaxia, comenzó su voz grabada. Durante 6 meses, los humanos nos han tenido como rehenes con su prohibición ilegal. Han asesinado a ciudadanos inocentes del Imperio negándonos suministros médicos. Han destruido nuestra economía y nuestra forma de vida. El mensaje se reproducía en todas las pantallas del espacio del Imperio. Otros gobiernos también recibieron copias. Hoy, el Imperio contraataca. Enviamos nuestra flota a destruir el planeta natal de los humanos. Cuando la Tierra arda, su banda malvada morirá con ellos. La galaxia volverá a ser libre. En la Tierra, el presidente Webb observaba el mensaje en su búnker seguro. A su alrededor estaban sentados los líderes de los sectores militar, de inteligencia y tecnológico de la humanidad. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó a la almirante Sara Torres, la principal comandante naval de la Tierra. 2 meses, señor, tal vez un poco más. Sus naves se mueven muy lentamente. ¿Y nuestras defensas? La almirante Torres sonrió. No era una sonrisa agradable. Señor, hemos tenido 2 meses para prepararnos. El Imperio está a punto de aprender por qué los humanos no suelen iniciar peleas. ¿Confía en que podemos detenerlos? Señor, confío en que podemos detenerlos sin sudar la gota gorda. La verdadera pregunta es qué haremos después de detenerlos. El presidente Webb guardó silencio un momento. Durante 6 meses, la Tierra había librado esta guerra con economía y tecnología. Habían sido pacientes. Habían sido cuidadosos. Habían intentado evitar matar a nadie. Pero el Imperio venía a quemar la Tierra. Venía a matar a miles de millones de inocentes, y había que detenerlos. Almirante, dijo finalmente, prepare la flota, pero recuerde que no somos como ellos. No matamos civiles. No destruimos mundos. Nos defendemos y nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder. Entendido, señor. El Imperio está a punto de aprender la diferencia entre la fuerza y la crueldad. Mientras la lenta flota del Imperio se arrastraba hacia la Tierra, la galaxia observaba y esperaba. Algunas especies esperaban que el Imperio ganara y que la prohibición terminara. Otras esperaban que la Tierra se defendiera. La mayoría solo esperaba que la guerra terminara pronto. Pero todos sabían que lo que sucediera en el sistema de almas cambiaría la galaxia para siempre. El Imperio había decidido apostarlo todo a un ataque final.
Estaban a punto de descubrir si habían apostado con prudencia. El canciller Vescollar estaba sentado en su palacio, contando los días hasta que su flota llegara a la Tierra. Imaginó el planeta natal de los humanos ardiendo. Imaginó a su presidente implorando clemencia. Imaginó la galaxia, vitoreando al fin de la prohibición. No tenía ni idea de que la Tierra se había estado preparando para este momento desde el día en que New Haven ardió. No tenía ni idea de que la tecnología humana era mucho más avanzada que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. No tenía ni idea de que sus 200 viejas naves estaban cayendo en una trampa que acabaría con el imperio para siempre. El asedio a la Tierra estaba a punto de comenzar, pero no terminaría como esperaba el canciller Vescollar. La flota del imperio llegó al confín del sistema solar una fría mañana de martes. El capitán Hwolan, al mando de la nave líder, miró sus sensores y sonrió. El espacio alrededor de la Tierra parecía vacío. Sin naves de defensa, sin plataformas de armas, nada. Parece que los humanos no están listos para nosotros, le dijo a su tripulación. Esto será más fácil de lo que pensábamos. Detrás de él, otras 199 naves del Imperio se desplegaron en formación de ataque. Se movían lentamente con sus viejos motores, pero con determinación. El canciller Vescollar les había dado órdenes claras. Destruir el gobierno y los centros tecnológicos de la Tierra. Acabar con la prohibición para siempre. En la Tierra, el presidente Webb se encontraba en el centro de mando, en las profundidades del planeta. A su alrededor, docenas de pantallas mostraban la flota del Imperio que se acercaba. Pero no estaba preocupado. Estaba triste. «De verdad vinieron», le dijo al almirante Torres. «Después de todo, ¿creen que pueden resolver esto con violencia?» «Sí, señor. Esperaba que entraran en razón». «Almirante, ¿está nuestra gente lista?» El almirante Torres asintió. «Todas las naves están en posición, señor. La flota del Imperio no tiene ni idea de que estamos aquí». El presidente Webb miró las pantallas una vez más. 200 naves del Imperio transportaban a miles de soldados que creían estar a punto de lograr una gran victoria. La mayoría probablemente eran buenas personas que solo seguían órdenes. Pero sus líderes habían elegido este camino. «Almirante, puede comenzar». Lo primero que notó la flota del Imperio fue que sus sensores dejaron de funcionar. Todas las naves informaron lo mismo al mismo tiempo. Todo su equipo de detección se había quedado ciego. «¿Qué está pasando?», gritó el capitán Hwolan a su tripulación. «¿Por qué no podemos ver nada, señor? Es como si algo estuviera interfiriendo todos nuestros sistemas. Pero no vemos ninguna nave que interfiera». Eso se debía a que la interferencia no provenía de naves. Venía de la propia Tierra. La tecnología humana era mucho más avanzada que cualquier cosa que el Imperio hubiera visto jamás. Podían controlar los campos electromagnéticos. En todo el sistema solar. Lo segundo que notó la flota del Imperio fue que no estaban solos. Empezaron a aparecer naves a su alrededor. No eran grandes naves que venían de lejos, sino pequeñas naves que habían sido invisibles justo a su lado. La tecnología de sigilo humana estaba 50 años por delante de cualquier otra en la galaxia. «Contacto». Alguien gritó por el canal de mando del Imperio. Naves humanas observando a nuestro alrededor. El capitán Jax Fallen intentó contarlas con sus viejos sensores. 10 naves. 20, 50, 100. Seguían apareciendo. Como fantasmas que se solidificaban. «¿Cuántas hay?», preguntó a su tripulación. «Señor, contamos al menos 300 naves». «Y señor, están todas a nuestro alrededor. Estamos rodeados». La almirante Torres estaba sentada en su nave de mando, la nave terrestre Amanecer Naciente. No era la nave más grande de la flota humana, pero era rápida, inteligente y letal. Como la mayoría de las naves de guerra humanas, no se parecía en nada a las gigantescas cajas de metal que construían otras especies. Aquí la almirante Torres a todas las naves del Imperio transmitió en todas las frecuencias. «Están rodeados y superados en armamento. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados». La respuesta llegó rápidamente desde la nave insignia del Imperio. «Les habla el almirante Jax Fallen del Imperio Zefrian. Nunca nos rendiremos ante una especie inferior. Ataquen». La almirante Torres suspiró. Esperaba que fueran lo suficientemente inteligentes como para rendirse, pero no le sorprendió que decidieran luchar. «Todas las naves», dijo a su flota. «Desactiven las naves enemigas. Recuerden
Queremos prisioneros, no cadáveres. La batalla duró exactamente 18 minutos. Las naves del Imperio dispararon primero, lanzando todo lo que tenían contra la flota humana. Cañones de plasma, enjambres de misiles, rayos de energía. Durante unos segundos, el espacio alrededor de la Tierra se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales mortal, pero las naves humanas se movían como si bailaran. Eran tan rápidas y elegantes que la mayoría de las armas del Imperio fallaron por completo. Los pocos impactos que impactaron fueron absorbidos por escudos que el Imperio desconocía. Entonces, las naves humanas respondieron al fuego. Las naves del Imperio no explotaron. Simplemente se detuvieron. Uno a uno, sus motores se apagaron. Sus armas se apagaron. Su soporte vital se conectó a respaldo de emergencia. En cuestión de minutos, toda la flota del Imperio flotaba indefensa en el espacio. ¿Cómo?, susurró el capitán Jack Boland mientras veía cómo los sistemas de su nave se apagaban uno a uno. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta era simple. Las armas humanas estaban diseñadas para inutilizar, no para destruir. Usaban pulsos electromagnéticos enfocados que desactivaban los sistemas enemigos sin matar a las personas en su interior. Era más preciso que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Aquí el almirante Torres a la flota del Imperio, dijo la voz humana por la radio de emergencia. Sus naves están inutilizadas, pero intactas. Su soporte vital los mantendrá con vida durante varios días. Estamos enviando grupos de abordaje para tomarlos prisioneros. El capitán Hex Follen miró alrededor de su puente inerte. Su tripulación lo miró con ojos confundidos y asustados. Habían esperado una gran batalla. En cambio, fueron aplastados como insectos. Señor, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que el capitán pudiera responder, una nueva voz se escuchó por la radio. Esta vez no era el almirante Torres. Era una voz que el Imperio conocía bien. Soy el presidente Webb de la Tierra. Almirante Chexvolen, ¿me oye? La voz del almirante del Imperio era amarga al responder. Puedo oírlo, humano. Almirante, su flota está inutilizada. Sus naves están indefensas. Podría destruirlos a todos ahora mismo si quisiera. ¿Entiende eso? Sí. Bien. Quiero que piense en algo, almirante. Ahora mismo, está experimentando lo que la gente de New Haven experimentó hace 6 meses. Hace meses. Estás indefenso. Estás rodeado de enemigos. Probablemente tengas miedo. El presidente Webb hizo una pausa. En el silencio, todos en ambos bandos pudieron percibir la verdad en sus palabras. Pero hay una gran diferencia, almirante. Los habitantes de New Haven eran agricultores y niños inocentes. Ustedes son soldados que vinieron aquí a cometer asesinatos. A pesar de eso, no vamos a matarlos. El almirante Cesboland sintió algo extraño en el pecho. ¿Alivio? ¿Vergüenza? No estaba seguro. Los haremos prisioneros, continuó el presidente Webb. Los alimentaremos, les daremos atención médica y los trataremos mejor que ustedes a los niños de New Haven. ¿Saben por qué? No, susurró el almirante. Porque no somos como ustedes. No matamos a inocentes para demostrar algo. No asesinamos niños para demostrar nuestra fuerza. Somos mejores que eso. La voz del presidente se endureció. Pero no se equivoquen, almirante. Esto termina ahora. Enviarán un mensaje al canciller Vex Collar. Le informarán que su flota ha sido capturada y que su guerra está perdida. Le dirán que si quiere volver a ver a sus soldados, se rendirá incondicionalmente. Y si se niega, pasarán el resto de sus vidas en prisión, y el imperio permanecerá prohibido hasta su colapso total. La decisión es suya. 3 horas después, todas las naves humanas de la galaxia recibieron el mismo mensaje. Era una grabación de la batalla grabada desde una docena de ángulos diferentes. Mostraba la derrota de la flota del imperio en 18 minutos. Mostraba sus naves flotando indefensas en el espacio. Mostraba el poder del verdadero ejército de la Tierra. El mensaje también llegó a otras especies. En cuestión de horas, todos los gobiernos de la galaxia sabían lo que había sucedido en el sistema de almas. El poderoso Imperio Cepriano había enviado sus mejores naves para destruir la Tierra. En cambio, la Tierra los había capturado a todos sin despeinarse. En Cepr Prime, el canciller Vescollar observó la grabación en su oficina a la luz de las velas. Su última esperanza se había desvanecido. Su flota había sido capturada.
Su imperio agonizaba. Señor, el general Zane dijo en voz baja, tenemos un mensaje del presidente Webb. Bex Collar no quería oírlo, pero asintió. La voz del presidente Webb llenó la sala. Canciller Bex Collar, su flota está bajo nuestra custodia. Su guerra ha terminado. Ha perdido. El canciller cerró los ojos. Tiene 3 opciones, continuó el presidente humano. Primero, puede rendirse incondicionalmente. Renunciará a todas las armas de destrucción masiva. Permitirá que observadores galácticos monitoreen su gobierno. Pagará indemnizaciones a las familias de New Haven. A cambio, sus soldados serán devueltos y la prohibición se levantará gradualmente. Segundo, puede negarse a rendirse. Su imperio permanecerá prohibido para siempre. Sus soldados seguirán siendo nuestros prisioneros. Su gobierno acabará por colapsar y otras especies se dividirán su territorio. El presidente Webb hizo una pausa. Tercero, puede intentar luchar contra nosotros de nuevo. Si haces eso, no seremos tan amables la próxima vez. La decisión es tuya, canciller, pero elige rápido. Tu gente sufre mientras tú decides. El canciller Bex Collar permaneció sentado en la oscuridad un buen rato. Afuera, podía oír a los manifestantes. Ya no estaban enojados. Solo estaban tristes, cansados y hambrientos. Pensó en los niños que habían muerto porque se les había apagado el equipo médico humano. Pensó en las colonias que habían declarado su independencia porque el imperio no podía protegerlas. Pensó en el almirante Cesvallen y en 200 barcos llenos de soldados que nunca volverían a casa a menos que se tragara su orgullo. Sobre todo, pensó en los niños de New Haven. 800 jóvenes que habían muerto porque quería darle a la humanidad una lección de poder. Les había dado una lección. ¿De acuerdo? Les había enseñado que el imperio estaba dispuesto a matar niños. Y ellos le habían enseñado que había cosas peores que la muerte. Había derrota. Había vergüenza. Había la certeza de que todo lo que construiste se derrumbaba por tus propias decisiones. El canciller Bex Kale buscó su dispositivo de comunicación. Era uno de los pocos artefactos artificiales que aún funcionaban en su palacio. La Tierra se había asegurado de que pudiera llamarlos cuando estuviera listo para rendirse. Aquí el canciller Bex, dijo al dispositivo. Su voz era vieja y quebrada. Acepto sus términos. El imperio se rinde.